Buenos días chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy y haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior que era logaritmo. ¿Qué son los logaritmos? Los logaritmos se llama logaritmo de un número en una base dada en el número al cual se debe elevar la base para obtener dicho número. Es decir, acá la logaritmo están relacionadas con la potencia. O sea, yo tengo un número de una base dada, el cual yo lo elevo a un valor y me da dicho número. Entonces, si yo esto lo llevo a logaritmo, me dice que el logaritmo de una base dada de dicho número va a ser igual a el valor que yo elevé mi base. Entonces, por eso que las potencias están relacionadas con mis logaritmos. Entonces, la clase anterior yo les mostré un video donde yo les explicaba para qué sirven los logaritmos. ¿Ya? Los logaritmos son números que facilitan la solución de problemas, ya que nos evitan complejas multiplicaciones y divisiones. Entonces, las aplicaciones de los logaritmos, en este caso, como se mostró en este video, era la área geología, astronomía, economía. Todas en estas áreas nosotros ocupamos ingeniería, también ocupamos los logaritmos. Por ejemplo, en la parte de geología, cuando se ve la sismología, la parte de cuando hay sismo, la escala Mercalli o la escala de Richter, que se habla cuando uno dice cuál es el grado en que se sintió los sismos, fue grado 6, grado 7, eso trabaja en escala logarítmica, ¿ya? Cuando trabajamos en la parte de astronomía y queremos saber o cantidades o la luminosidad de estas, también trabajo a escala logarítmica. Y en la parte de lo que es economía o en gráficos, está relacionado también porque al ser los logaritmos están con las potencias, están relacionados con las potencias, y las potencias están elevadas a un exponente, y si hacemos gráficos exponenciales, en este caso como cuando vemos las curvas exponenciales que son de crecimiento o decrecimiento, también podemos expresarle eso en forma de escala logarítmica, que sería como lo contrario. Entonces podemos ver que los logaritmos se pueden utilizar en diferentes áreas de la vida cotidiana, o sea que sí se utilizan el logaritmo y está muy relacionado con las potencias. Entonces, acá lo que les decía, ¿qué relación tienen las potencias con los logaritmos? Entonces me dice que el logaritmo es el exponente de mi base de mi potencia. Entonces acá yo tengo la potencia, ¿ya? Y este lo elevo a un exponente y me da el valor. Entonces el logaritmo de base a, base de la potencia, de un número, que el número sería el resultado de mi potencia, va a ser igual a b, que es el resultado del logaritmo, va a ser el exponente de la base. Entonces estos están relacionados. Entonces, si nosotros lo planteamos de esta forma, como les decía recién, mi potencia, voy a tener mi base elevado a un exponente, va a ser igual a donde mi logaritmo de mi base de A va a ser igual a C, que en este caso sería el exponente. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo, 2 elevado a la 5 va a ser igual a 32. Y si lo expreso en forma de logaritmo de mi base 2, de 32 va a ser igual a 5. Entonces acá yo voy a tener mi potencia
y acá yo voy a tener mi logaritmo. Entonces, si yo ¿cómo sería de esta manera? Si yo lo expreso que 2 elevado a la 5 de 32, ¿cómo yo compruebo que esto que se plantea acá está correcto? Entonces, tenemos la potencia, tenemos el logaritmo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo mi número lo elevo a 5 veces, mi base me tiene que dar 32. Entonces, una manera de hacerlo es que este valor que yo tengo acá lo divida por 2 hasta llegar a 1. Entonces, si yo 32 lo divido por 2, empiezo. 32 dividido en 2, 16. Vuelvo a dividir por 2, sería 8. Vuelvo a dividir por 2, 4. Vuelvo a dividir por 2, 2. Y vuelvo a dividir por 2 y sería 1. Y ahí termino. Entonces, ¿cuántas veces ocupé el 2? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que 2 elevado a la 5 me da 32. Entonces, lo que yo comprobé y vi acá está correcto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que les voy a plantear? Comprobar la misma situación. Compruebe si las siguientes igualdades están o son correctas. Entonces, vamos a comprobar si lo que tenemos acá está correcto. A, logaritmo de base 5 de 25 tiene que ser igual a 2. Entonces, ¿cómo compruebo que yo esté correcto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que mi base elevado a 2 me tiene que dar 25. Entonces, resuelvo. 5 elevado a 2, 25, por lo tanto, está correcto. O sea que esto es igual. Entonces, acá tenemos logaritmo de base 5 de 25 igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo el 5 lo elevo a 2, me tiene que dar 25. Entonces, 5 elevado a 2, 25. Y como es 25, por lo tanto está correcto. Entonces, lo que se plantea acá está correcto. Ahora, la siguiente. Logaritmo de base 2 de 0,25 es igual a 0,5. Ya. ¿Qué sucede cuando me aparece un número elevado a un decimal? O sea, lo que yo estoy diciendo es que acá es que 2 elevado a 0,5 me tiene que dar 0,25. Ya, no puedo trabajar con potencias con exponentes decimales. Entonces el decimal lo llevo a fracción. Entonces 0,5 lo transformo en fracción que sería 5 partido en 10. Y si yo esto lo divido por 5 y por 5, que significa que lo estoy simplificando, sería un medio. Entonces lo que yo estoy haciendo es que el 2 lo estoy elevando a un medio. Y eso supuestamente me tiene que dar 0,25. Cuando trabajo con potencias fraccionarias, acá tenemos que recordar lo que vimos en la tarea anterior de raíces, cuando trabajo con raíces enésimas. Y yo les planteaba que si yo tenía, vamos a ir a lo anterior, que era las raíces
enésimas, yo les planteaba una potencia, por ejemplo, de 3 medios fraccionarios. Entonces, esta potencia usted la tenía que expresar en forma de raíz. ¿Cómo yo lo transformaba en raíz? Mi valor que estaba abajo iba a ser mi índice y el de arriba iba a ser el exponente de mi base. Entonces, como es 2, significa que es raíz cuadrada de 3 elevado a 3. Entonces ahí yo lo puedo resolver y me queda raíz cuadrada de 3 elevado a 3 de 27. Entonces 3 elevado a 3 medios es lo mismo que raíz de 27. ¿Ya? Entonces siempre que yo tengo potencias fraccionarias tengo que transformarla en raíz. Entonces si acá yo les digo que tengo 2 elevado a 1 medio, significa que es raíz cuadrada de 2. Y eso me tiene que dar supuestamente 0,25. Ocupando calculadora, para sacar las raíces, el objetivo es comprobar si está correcto. Raíz de 2 a mí me da 141. Por lo tanto, ¿es lo mismo que 0,25? No. Por lo tanto, ese planteamiento de esa comprobación está incorrecto. O sea, que lo que yo ya tengo acá está malo. Ahora el siguiente. Logaritmo de base 9 de menos, me tiene que dar menos 3 y elevado a 2. Lo mismo. Lo llevo a potencia, me está diciendo que 9 elevado a 2 me tiene que dar supuestamente menos 3. Entonces acá como tenemos una potencia, ¿cuánto sería 9 elevado a 2? Es lo mismo que tener 9 por 9, me tiene que dar supuestamente menos 3. 9 por 9 es 81, por lo tanto es distinto de menos 3. O sea, quiere decir que no está correcta esa comprobación. Entonces está incorrecto. Siguiente. Logaritmo de base 1 de 378 es igual a 0. Entonces, ¿qué me dice? Que 1 elevado a 0 me tiene que dar supuestamente 378. ¿Qué sucede con las potencias que están elevadas a 0? ¿Cuál según la propiedad de la potencia? ¿Qué pasa cuando todo número elevado a 0 o letra o cosa está elevado a 0? ¿Cuál va a ser mi resultado? 1. Por lo tanto, todo número, letra o cosa elevado a 0 siempre va a ser 1. Por ejemplo, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. X elevado a 0, 1. Letra, número, A elevado a 0, 1. Todo número, letra elevado a 0 por propiedad es igual a 1. Entonces, 1 elevado a 0, 1. Por lo tanto, es distinto a 3,78. Por lo tanto, ese logaritmo no está correcta esa comprobación. Lo que sería correcto sería el logaritmo de 1 es igual a 0. Esa sería mi expresión correcta.
Entonces, este también está incorrecto, esta comprobación. Y vamos por la última, que sería logaritmo de base 36 de 6 igual a 0,5. Entonces, me dice que 36, si lo paso a potencia, elevado a 0,5 va a ser igual a 6. ¿Ya? Entonces, según lo visto recién en el ejercicio anterior, cuando está elevado a 0,5, significa que lo que tengo que transformar a una fracción. Entonces, 0,5 es lo mismo que un medio. ¿Ya? Entonces, acá es 36 elevado a un medio. Y eso me tiene que dar 6. Entonces, como vimos las raíces enésimas, toda potencia elevada a una fracción es una raíz. Entonces, un medio significa que es raíz cuadrada de 36. Y eso tiene que ser igual a 6. ¿Cuánto es la raíz de 36? 6. Por lo tanto, está correcto. Es lo mismo. Entonces, esa comprobación de ese logaritmo está correcto. Entonces, esto está comprobado que sí. Eso está correcto. ¿Ok, chicos? Ya. Entonces, lo que hicimos recién es para comprobar si ese logaritmo está correcto. Entonces, ahora yo les voy a plantear cuando tengo incógnito, o sea, cuando ya no le doy el valor. Entonces, acá vamos a compartir el libro de clases, libro de ustedes, y planteamos esto. El logaritmo de base X, que yo no sé, de 2 va a ser, no, perdón. Logaritmo de base 4 de 2, ¿cuál es mi valor? Ya, entonces acá yo ahora les planteo, ahora se les plantea, ya no les doy la comprobación, sino que les doy el logaritmo y usted tiene que encontrar la incógnita. Entonces, ¿cuánto es logaritmo de base 4 elevado a 2? Acá yo no le estoy dando el valor ni le estoy comprobando. Ahí ustedes tienen que encontrar cuánto vale el logaritmo de base 2 de 2. ¿Cuánto sería? De acuerdo a lo que yo les fui explicando. ¿Qué es lo que tengo que buscar acá? Profe, ¿Mm? ¿se podría elevar 4 a un medio igual 2? Exacto. Si el valor que yo tengo acá, lo que yo estoy haciendo en el fondo es, ¿qué número, a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 2? Si se dan cuenta, acá los valores de los logaritmos que nosotros vimos eran como más grandes. Pero si el valor es más pequeño que mi base, significa que está elevado a una raíz, o estoy sacando una raíz. Porque la única manera de obtener valores menores de las potencias son las raíces. Entonces, si yo a 4 lo elevo a un medio, en este caso que es un medio, sería la raíz de 4, y eso va a ser igual a 2. Si yo no encuentro el exponente directamente, como con valores, trabajen con raíces. Entonces significa que lo tengo que elevar a una o le tengo que sacar la raíz a ese valor. Entonces,
el resultado que yo estoy buscando va a ser igual a 1 medio o 0,5, cualquiera de los dos. Entonces, el logaritmo de base 2, perdón, de base 4 de 2 es igual a 1 medio. Ya estos son de repente tips que uno puede ir sacando. La base, si la base es menor que el valor que yo tengo acá, significa que estoy trabajando con fracciones, en este caso con raíces. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. Volvemos a otro ejercicio. Ahora, acá planteo. Acá yo voy a ir cambiando las incógnitas. Logaritmo de x, yo no sé cuál es la base, de 8 es igual a 3. Yo les recomiendo para trabajar con los logaritmos es que lo transformen en potencias, porque es más fácil trabajar con las potencias si no tengo los valores. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es que, ¿qué número elevado a 3 me da 8? Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Qué número elevado a 3 me da 8? Para saber cuánto vale la base de mi logaritmo. ¿Cuánto les da? ¿Saben qué número? Lo repito 3 veces y me dé 8. 2. Ahí me va 2. 2 elevado a 3, 8. ¿Cómo compruebo? 2 por 2 por 2 igual a 8. Entonces, ¿cuánto vale la base de ese logaritmo? Entonces, va a ser igual a 2. Entonces, logaritmo de base 2 de 8 va a ser igual a 3. Y encontré mi incógnita. Entonces, x es igual a 2. ¿Ya? Acá tengo que ir jugando con mi incógnita. Vimos el primer caso cuando tenía la incógnita acá. Ahora vimos cuando la incógnita tengo la base. Mi tercer caso ya sería cuando mi incógnita sería el de acá. Acá. Logaritmo de base 9 de x igual a 4. Ya vimos los 3 casos. Cuando mi incógnita estaba aquí, cuando mi incógnita estaba aquí y ahora cuando mi incógnita está acá. Entonces ahora yo si lo llevo a potencia, un número 9 elevado a 4, ¿cuánto me da? Ese es más fácil todavía porque es como que tengo que resolver la potencia. Más complicado es cuando o saco el logaritmo o no me dan la base. Ese es como que ahí se empieza como un poco a complicar la cosa. ¿Cuánto sería 9 elevado a la 4? Yo puedo ocupar calculadora porque es más fácil ahí ya, más rápido. 9 elevado a la 4, 6.561. Entonces, 9 elevado a la 4, 6.561. Entonces, ¿cuánto vale mi incógnita? 6.551. Entonces, x es igual a 6.561. Y si yo lo escribo,
Logaritmo de 9 de 6.561 va a ser igual a, y ahí encontré mi corte. ¿Se entiende, chicos, lo que es la base del logaritmo? Vamos a ver hasta acá nomás. Les mando una actividad de esto solamente para ver yo si entendió esto y después avanzamos con la otra parte que son las propiedades y después como que le evalúo las propiedades solo. Ahora le evalúo esto nomás para ir de a poco. Y si yo les mezclo todo, después se van a confundir. Entonces la idea es esto, lo evalúo y después avanzamos con lo otro. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ya. Último ejercicio para dar por finalizada la clase de hoy. Te lo dejo como para el miércoles como planteado como ejercicio, para que el miércoles lo traigan. Logaritmo de 1 partido en 60, de base 1 partido en 64 igual a X. Esa es una pequeña tarea. ¿Cuánto les da? Les voy a preguntar ahí para el miércoles. Entonces, si no hay más consultas o dudas, nos vemos la próxima clase